Bueno, mientras va llegando la gente, em, aprovecho para contar un poco una cosa que quedó de la otra vez, que habíamos estado hablando sobre el rol de la fotografía en la conservación. Y nada, aprovecho para recomendar una película que está buenísima porque habla sobre la importancia de las imágenes en todo lo que tiene que ver con llevar un mensaje de conservación. La película se llama Racing Extinction. No sé si se puede encontrar por internet. Yo la he visto por internet las veces que la encontré. Parece ser que se puede ver por Discovery Channel también. La película está muy buena porque no solo cuenta la historia de la importancia de generar imágenes en lo que tiene que ver con transmitir un mensaje de conservación o de especies amenazadas, sino que también muestra cómo las imágenes sirvieron para modificar algunos hábitos que estaban siendo perjudiciales para el ambiente. Por ejemplo, cuenta la historia de un pueblo que se dedicaban a pescar mantarrayas y tomaron algunas imágenes de estas mantarrayas y lo que hicieron fue proyectarlas en la comunidad en una pantalla gigante, y eso ayudó a transformar un poco la mentalidad de la gente, que dejaron de pescarlas a las mantarrayas y se dedicaron a simplemente a hacer ecoturismo. Entonces es como que la vida de ellos sigue girando en torno a las mantarrayas, pero dejan de pescarlas y empiezan a hacer turismo sustentable. Entonces, la película se llama, de nuevo, Racing Extinction. ¿Sí? En español no sé si lo tradujeron de alguna manera, pero está muy buena. Y además muestra la labor de muy buenos fotógrafos de naturaleza, como es Joel Sartore y Jon Hendricks, que son muy muy buenos. Bueno, esperamos que se conecte un poco más de gente y arrancamos. Bueno, ahora sí, bienvenidos todos a un nuevo Café del Mar. El episodio de hoy o el capítulo de hoy me parece que es fundamental, no solo para explicar un poco lo que estuvimos hablando en los dos anteriores, sino para lo que va por venir, lo que vamos a estar hablando en los próximos Café del Mar. Y tiene que ver con la conservación. Aquamarina es un equipo que es multidisciplinario. Existen algunos que son biólogos, que somos biólogos, o algunos hay veterinarios. Pero también hay guardaparques, hay pescadores, hay economistas, hay docentes. Y muchas veces nos pasa que tenemos que hablar en un lenguaje que sea común para todos, para poder entendernos entre nosotros. Y hay algunas cuestiones que son definiciones que tenemos que tener en cuenta para manejar el mismo idioma. Y siempre hay como una especie de cortocircuito en lo que tiene que ver con la conservación. Básicamente, en qué es la conservación o en qué hablamos cuando hablamos de conservación. Tengo una amiga, por ejemplo, del grupo Valeria, una vez me dijo, yo al principio no entendía muy bien a qué se refería. Entonces dijimos, bueno, me parece que está bueno hacer un Café del Mar explicando un poco de qué se trata esto. Y entonces pensamos, ¿a quién podemos invitar para hablar de conservación? Y se nos ocurrió invitar a una gran amiga que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, que se ha adaptado a distintos grupos de trabajo, a distintos trabajos en torno a conservación, desde distintas temáticas, desde distintos enfoques. Una persona que sabe muchísimo y que tiene muchísima humildad. Es una amiga a quien yo quiero mucho, y si bien no la conozco hace mucho tiempo, hace 4 años, un poco más, siempre que estoy en Buenos Aires es una persona que a mí me encanta juntarme y
tomar algo y charlar, porque las charlas con ella son súper ricas y es una persona que, como digo, la tiene muy clara. Se llama Karina Riggi y ella es la directora de la Wildlife Conservation Society en Argentina, que es una ONG mundial enorme y que se dedica a trabajar específicamente en lo que es conservación. Entonces, vamos a invitarla a Karina para que se sume. Cari, ¿estás? Hola, sí, estoy. A ver, me voy a acomodar un poco el ¿Cómo lugar estás? este. ¡Feliz cumple, Ah, Leo! bueno, gracias. Gracias, la verdad, un honor que me toque hoy, el día tan Gracias, Cari. especial de este cumpleaños. Fue intencional, ¿eh? Un honor enorme, Leo. Un genio. Espera que suba un poquito el volumen. Dale, yo también. Ahí va. Sí, con motivo de mi cumpleaños, dejé el mate y lo cambié por una copa de vino. Supongo que Sí, cuadra bueno, yo dentro del Café del estuve a Mar. punto, pero no me animé, así que traje un café con una taza a tono. Lo que sí voy a confesar, le puse un poquito de licor para hacerte honor, así que chin chin por tu Muy cumple. bien. Gracias, Cari. Digo, le hago una torta, pero después me la tengo que comer yo sola, entonces dije, no, no da. Pero bueno, Pero bueno, un no importa. honor en el día de Igual la hoy. intención estuvo. Sí, obvio, sí. Así que bueno, gracias por invitarme, No, un placer, gracias Cari. gracias por la intro que hiciste, pero ahora me pones en problemas, porque me decís que sé, que tengo experiencia, que la verdad que yo siempre digo lo mismo, en conservación nadie sabe, todos vamos aprendiendo y a medida que vamos transitando este camino de la conservación y de la pasión que tenemos, vamos aprendiendo. Entonces, no sé si alguno de nosotros sabemos, pero que le ponemos ganas, le ponemos ganas y que vamos Totalmente. transitando este camino como podemos y con los contextos que van cambiando. Creo que aprender es mejor concepto que saber, ¿no? Vamos Totalmente. Sabes aprendiendo. que yo no dejo de verlo como eso, como un proceso. En realidad, a mí, por lo menos, desde lo personal, la conservación se transformó más que nada en una especie de modo de vida. En el Tal sentido de cual. que me cambió un poco la cabeza. Yo sabía que tenía ganas desde chico, sabía que quería trabajar en biología, que quería trabajar con delfines y demás. Pero vos sabés que la conservación a mí, de hecho, a partir de la primera vez que empecé a trabajar con Pablo Gordino en Acuamarina, hace como 17 años, a mí me cambió la cabeza en el sentido de que desde el existencialismo de lo que estaba haciendo, es como, Tal cual. siento que el trabajo que a mí me apasiona, quiero que sirva para algo, ¿no? Tal cual. Es como que le da cierta profundidad más allá de lo pasional que uno siente. Pero bueno, Cari, contanos cómo llegamos hasta acá. Uf, ¿Y un qué largo tenés vos que camino ver con recorrido. Acuamarina? Un largo camino recorrido. No, primero, mira, la verdad, primero quiero felicitarte. Esta iniciativa me parece genial. Ya el nombre Café del Mar es espectacular. Primero porque uno ya se le hace agua a la boca, ¿viste? De un cafecito y pensando en el mar. Y además me hace acordar de, como vos decías, en esos cafés que nos tomamos cada vez que venís a Buenos Aires, que charlábamos y filosofábamos. Me parece que arreglamos el mundo con un café. Pero bueno, por lo menos Por lo estamos menos nos acá. divertimos, sí. Totalmente, totalmente. De eso se trata también, ¿no? De ponerle pasión y ganas. Sí, de Eh, ponerle onda. sí, Escúchame, y Cari, ¿querés también, contar un poco dale, cómo es tu carrera profesional? Eh, bueno, tu paso por los distintos... por los sí, bueno, sí, un camino largo, sabrás, este camino largo, porque ya llevo muchos años transitado. Eh, Pero bueno, sí, como vos decís, la pasión está en el ADN de cada uno de nosotros, ¿no? Desde Ujú. que somos muy chicos algo nos despertó pasión y algo nos despertó la necesidad de esta causa que tenemos, que nos une a todos los que estamos en esto y la necesidad de transmitirlo a otros, ¿no? Y ahí Ajá. después, cuando ahondemos en el concepto de conservación, vamos a hablar de qué realmente es la conservación que funciona o funcionaría, ¿no? Pero
Digo, bueno, la pasión me fue llevando a hacer la carrera de bióloga, Ujú. por supuesto el sueño del mar, ¿no? Y el otro día en otro de tus cafés decías, empecé a estudiar porque no quería trabajar con gente, ¿viste? Y era un poco el idealismo que teníamos, por lo menos en mi época, de que si éramos biólogos íbamos a quedar, ¿viste? Encerrados en o en una selva con gorilas o en Sí. un mar con ballenas. Y la verdad que, bueno, nos damos cuenta que no, que es necesario trabajar con la gente para producir algo en la conservación, ¿no? Es que creo que ese va a ser un poco el final de lo que hablemos hoy, ¿no? Tal cual, tal De cual. cómo para Pero bueno, trabajar en conservación de vida silvestre necesitamos de gente. totalmente, Ujú. totalmente. Pero bueno, el sueño de uno se combina, ¿no? También nos hace bien ese aire fresco de salir al mar, más en estos momentos en que no todos podemos ir a ver el mar, es como que tenemos esa necesidad de vida y Claro, naturaleza que nos está matando. Pero bueno, totalmente. sí. Bueno, Y bueno, Cari, entonces, ¿estudiaste en dónde? En la Universidad de Buenos Aires. estudié en la Universidad de Buenos Aires, Ujú. mientras estudiaba empecé a viajar a la Patagonia, haciendo voluntariados, uniéndome a ONGs, gente que, bueno, por supuesto fue mi mentora, primeras posibilidades. Eh, Decime si se corta la conexión. Te escucho bien, Vamos, la imagen va un poco cortada, pero bueno. pero voy, ¿no? Sí, yo Sí, yo te escucho. hoy justo tuve mala conexión, pero supongo que con el teléfono vamos a seguir bien. ¿Me escuchás, Leo? Yo te escucho perfecto. ¿Vos Ah, me bien. escuchás bien o no? Bueno, sí, sí, yo te escucho. Bueno, Eh, buenísimo. bueno, entonces, siendo estudiante, empecé a viajar a la Patagonia, trabajé en ballenas, en delfines, en orcas, me enamoré de la península Valdés, como muchos de nosotros, desde muy joven. Este, Me pone nerviosa que no te, que veo la ruedita, ¿va? No te pongas nerviosa, Karina, te pido por favor. No, no es la idea, no es la idea del cafecito, me voy a tomar un trago. ¿Vos la, vos la ruedita la ves en mi imagen o en la tuya? Sí, en la tuya. Claro, yo veo en la tuya. Bueno, Em, pero nos escuchamos. Por ahí alguien nos dice si nos sí, escuchan bien o no. sí, sí, alguien puede decir si se escucha bien, por lo menos, con que se escuche. Los vemos perfectos a los dos, dice Andrea Michelson. Le mandamos Ah, un beso de bueno. paso. Gracias, Andre. Bueno, no la quiero hacer larga porque como tengo muchos años, mi vida es muy larga. Yo la Pero primera vez que, la primera vez que escuché de la gran Karina Ree fue cuando entré va, en Aquamarina, donde me habían dicho que eh, existía un grupo de gente que estaba haciendo distintos proyectos y trabajando en distintas cosas, y una de esas personas era Karina. Eh, sí, la verdad. por cosas de la vida terminé conociéndote mucho, mucho más tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, así que eh, en esa época vos trabajás con Tonina Vera, de hecho, dentro de Aquamarina había un poco una línea así por ese lado, ¿no? Sí, sí, bueno, el dato de color es ese, ¿no? Puedo decir que fui una de las cofundadoras de Aquamarina. Ahí está. Éramos un grupo de jóvenes soñadores en ese momento. Y bueno, nos unimos, por supuesto, la idea original fue de Pablo, ¿no? No le vamos a sacar Claro. mérito a él, pero bueno, nos reunió, éramos cuatro, bueno, Diego Alvareda, Manolo Arias, yo y Ujú. Pablo, que empezamos a pensar, digamos, la idea la trajo Pablo, pero nos unimos a su locura, Claro. éramos tres locos siguiendo a uno más loco que nosotros, ¿viste? Sí. Y bueno, la pasión nos llevó y cada uno tenía, Manolo estaba con sus ballenas, Diego tenía en ese momento proyecto de tortugas marinas, Ajá. yo gracias a la ayuda acuamarina y de Pablo logré tener mi proyecto en Tonino Vera en Santa Cruz y Pablo con sus franciscanas y bueno, le dimos adelante a esta acuamarina que sigue su nombre, que Ujú. aprovecho para decir realmente que el legado que están llevando ustedes es hermoso, ya te dije miles de veces, soy fan de esta acuamarina reinventada, Estamos remando, estamos evolucionada. remando. No, no, porque la verdad tiene como un refresh de gente joven y de eso se trata, ¿no? De como hacer un legado a la gente joven y que le dé su estilo, y tiene un estilo reinventado acuamarina que a mí me encanta. Así Vos que sabés que felicitaciones. es importantísimo lo que estás diciendo porque
Inclusive con esto del Café del Mar, un poco fue como que a mí me costó un poco, te digo, la idea de hacer este tipo de cosas. Y bueno, y Jime, que es quien está más que nada con la parte de comunicación dentro del grupo, ella me decía, Leo, esto es lo que hay que hacer ahora. O sea, hay que adaptarse. Tal cual, Y la verdad que estamos en tiempos donde todo es fugaz y tal cual, donde todo va mutando todo el tiempo. Entonces, la única manera es ir adaptándose. Y en eso estamos. O sea, hay cosas que nosotros por suerte ya las teníamos de antemano. Por ejemplo, claro. antes hablaba de que nosotros somos un grupo multidisciplinario y hoy mucha gente habla de la importancia de tener un grupo multidisciplinario. Nosotros simplemente se nos dio así. Tal cual. Eh, Hoy se habla de la importancia de trabajar con comunidades locales. Nosotros Tal cual, simplemente lo venimos siempre. haciendo hace 20 años, pero porque es la única manera que habíamos encontrado de trabajar en conservación, ¿no? Entonces, nada, Tal- hay que buscarle la vuelta e ir adaptándose. sí, tal cual. Mira, la verdad que Aquamarina fue visionario en muchas cosas. Por ejemplo, por decirte, Aquamarina siempre fue un semillero de gente joven. Eh, Ujú. no sé, te cuento una anécdota con el tiempo, cuando yo después dejé Aquamarina sin dejar de estar en contacto con Aquamarina, pero dejé de ser parte tan importante de Aquamarina, estaba en otro trabajo y por varios motivos entrevisté mucha gente, ¿no? Y vos sabés Sí. la cantidad de gente que en su currículum había pasado por San Blas, por Aquamarina, por las franciscanas, y ahí me di cuenta y Estuviste a dije, esto de entrevistarme a mí, te cuento, ¿eh? No sé si alguna vez te también lo conté podrías esto, haber pero aparecido, sí, sí. Pero increíble, ¿viste? Yo miraba el correo, estuviste en San Blas, y bueno, de hecho, mucha gente que hoy conocemos ha pasado por San Blas, ¿no? Sin ir más lejos, Martín Méndez, director regional WCS, fue un sanblaseño, un acuanauta, totalmente, pero sí. eh, Aquamarina fue visionario en eso, porque fue una época en la que las organizaciones todavía no tenían ese concepto de divulgar, de Ujú. abrirse, de compartir con otras ONGs. Era una Claro, época muy de que cada ONG tenía su cajita y no le digas a la otra ONG lo que estamos haciendo, no pises el mismo mucho más terreno. hermético. Era Mm. todo, bueno, viste, la misma evolución de la conservación. Sin ir más lejos, cuando vos hablas de grupos interdisciplinarios, vos pensás, cuando yo estudiaba, la conservación no era ni para el biólogo. O sea, ser Ujú. un biólogo que te gustaba la conservación en la UBA era como ser un hereje. No, no quiero Claro. ofender a nadie porque respeto No, mucho no, pero es que a los la verdad es que no se tomaba muy en serio. De alguna manera no no, se tomaba muy en era serio. algo que no tenía su fundamento en la ciencia. Por suerte fuimos evolucionando y hoy la Mm. ciencia se aplica y se inclina hacia la conservación. Por supuesto, la ciencia y la investigación es la base de todo, pero digo, en ese momento era si vos pertenecías a una ONG o tenías, ni hablar del mar y los mamíferos marinos, eras No, no, era de otro hippie, plano todavía, sí. un hippie que nunca ibas a lograr nada y estabas fuera del sistema, eras como un... Totalmente. entonces, y eso todo fue evolucionando, pero el concepto de conservación fue teniendo tantos cambios y tanta dinámica eh, Mm. que fue evolucionando hasta llegar a lo que podemos decir que es hoy, pero mañana cambia, porque la conservación ante Seguramente. la pandemia era otra que cuando salgamos de la pandemia Ujú. y durante. Entonces, yo creo que es un poco lo que vos decís, ¿no? Aquamarina es un equipo fortalecido para salir por cualquier arista que tenga la conservación, que es tan intrincada, Sí. es una red tan compleja, eh, que Para empezar a meternos un poco más en lo que es la conservación, ¿no? Para que la gente que quizás no está relacionada con el tema, no sé, cuando yo pienso la primera vez que escuché la palabra conservación o que me captó por lo menos mi atención, yo me acuerdo que yo tenía 15 años y hoy cumplo 38. O sea, cuando tenía 15 años, bien, lindo, hace tiempo. linda edad, Leo, ¿eh? Vamos, todo Los arranca, 15 todo años, linda arranca edad, sí. ahora. No, Sí, me acuerdo que un amigo, un gran amigo mío de aquel entonces, un gran amigo mío, aún hoy, le mando un abrazo grande a Juan Pablo si lo está viendo, él se había ido de viaje, un viaje de estudios a Estados Unidos, ¿no? Y me había traído un regalo. Entonces me dijo, bueno, como vos sos un loco de los animales, te traje esta remera. Me trajo una remera con un montón de animales, no sé, un león, tenía un elefante, un gorila. Muy llamativa la remera. Y a mí me encantaba la remera. Y, en la frase, y atrás, en la remera, tenía una frase que ponía Extinction is forever.
¿no? La extinción es para siempre. Y vos sabés que la remera me gustaba, de hecho la gasté, es una de esas remeras que se te terminan deshaciendo de todo lo que la usaste. Sí, sí. Eh, y vos sabés que me gustaba la remera, pero no solo por la estampa que tenía, que los animales y demás, sino porque la frase me parecía súper contundente Mm. y fue como que captó mi atención. Fue como, ¿de qué está hablando Wow. cuando habla de extinción? ¿Y por qué se ve como un proceso irreversible? Mm. Y ahí te empiezan a llover preguntas, ¿no? Porque uno cuando te hablan de extinción, por lo menos en ese momento, por eso te estoy hablando hace mucho tiempo, eh, es como que lo ves como algo lejano. Lo sentís como algo que, eso pasa en África cuando matan a los elefantes. Y no te das cuenta de cuán cercano estás al concepto Tal de lo que cual, es la tal cual, conservación, ¿no? tal De cual. que forma de alguna manera parte de nuestra cotidianidad y que la conservación es un modo de pensar y de actuar que sale Totalmente. desde los ciudadanos. O sea, no es necesariamente desde las altas esferas científicas ni desde el medio de la sabana africana, ¿no? Eh, Totalmente. y bueno, y Totalmente. cuando lo conocí a Pablo y empecé a trabajar con franciscanas, yo la franciscana nunca la había registrado en la vida. Y de repente ver que había una problemática y ver que el trabajo podía servir para algo, ahí a mí se me prendió el tema de la conservación y nada, como te digo, para mí forma parte de mi existencialismo, o sea, de que mi trabajo tiene un fin, ¿no? Tal cual. Eh, ¿Vos o sea, cómo le explicarías a alguien en qué consiste la conservación? Bueno, claro, sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? O sea, de los que estamos dedicados plenamente a esto y los que llevamos el concepto de la conservación dentro, ¿cómo la explicamos? ¿Cómo la hacemos Uh externa -huh. y cómo hacemos saber que es algo para todos, ¿no? O sea, cuando Uh nosotros -huh. hablamos de conservación podemos tener un montón de definiciones, podemos sacar la definición de las declaraciones del convenio de biodiversidad, de la IUCN, de la que cada nuestras organizaciones dicen, pero más que el concepto o la definición, digamos, es tratar de poder expresar que la conservación es un arte ya más que una ciencia, que es una red intrincada con enorme cantidad de aristas y Uh -huh. tramas, y que en realidad lo que busca cualquier acción que vos hagas en la conservación vale, digamos. Eh, por ahí en un momento uno decía, no, pero si no es ciencia, no es conservación, no, al revés, hoy vale todo, vale este, la difusión, la divulgación, la conciencia hacia la gente, los mensajes de gente influyente. Evidentemente los que nos hemos dedicado a esto, o los científicos, no han tenido la suficiente capacidad de llegar a las personas, Fundamental. pero sí una persona influyente, una persona joven, digamos, por eso yo admiro cualquier acción que se haga Uh -huh. para difundir las problemáticas del medio ambiente, ¿no? Entonces, si me preguntás qué es conservación, hoy te digo, vale todo si va a tener un efecto positivo en el medio ambiente y en la biodiversidad. Nosotros estamos enfocados a la conservación de la biodiversidad porque desde nuestras organizaciones trabajamos en especies silvestres, en áreas silvestres, buscamos conservar o resguardar lo que todavía tiene vida silvestre y naturaleza. Pero en Bien. realidad, digamos, ahí adentro hay comunidades que tienen necesidades, hay recursos que se necesitan. Uh Entonces, -huh. la conservación tiene que desafiar culturas, economías, políticas, digamos, es una Totalmente. intrincada rama donde todo vale, ¿no? Una gestión de mejor gobernanza, de mejor uso del recurso. Sí, sí, si tenemos que pensarlo de alguna manera, tenemos que pensar para quién es la conservación. Creo que hay un error conceptual donde la gente piensa que nosotros buscamos, no sé, trabajar en que una determinada especie, no sé. Ahí se me... Vos sabés que hoy fue el peor ¿Me día escuchás, de Cari? internet. Sí, te escucho bien, pero fue mi peor día de conexión, ¿viste, Es la Martín? tormenta, seguro es la tormenta. Sí, pero ¿por qué no me conecta los datos? Bueno, yo A dije, mí se me bueno, cortó la luz hace 2 horas. Te digo que bueno, yo pensé que no lo podíamos hacer. estuve sin internet toda la tarde, pero no te quise decir. Claro.
Ya no sé qué estaba Escúchame, diciendo. Cari, te estaba diciendo una cosa. Sí, Si tenemos que entonces definir un poco en qué consiste la conservación o trabajar en conservación, un poco a grandes rasgos, básicamente es tratar de trabajar en que determinadas especies que se encuentran amenazadas no desaparezcan de la faz de la Tierra, redondeando así a grandes rasgos, sí, pero también mantener un tiene que ver con equilibrio. ecosistemas, también tiene que ver con ambientes, ¿no? Mante- Tratar de mantener equilibrios y sistemas sanos, ¿no? Bien, Porque, digamos, nosotros por ahí tenemos foco en decir, bueno, conservemos esta especie que se va a extinguir, porque los que estamos trabajando en fauna o en biodiversidad sabemos qué es lo que ocurre si esa especie se extingue. total. Pero el que no está en el tema, ¿no? Porque yo no quiero, no, no es por, digamos, el que no está en el tema día a día no entiende qué efectos puede causar la extinción de una especie. Ujú. Nosotros tenemos una mezcla de que sabemos las consecuencias que puede traer y que también tenemos todo un valor ético y moral hacia las especies, ¿no? Eh, amamos los delfines, amamos los jaguares, amamos los elefantes o lo que fuera, entonces decimos, si se extingue me muero porque es parte de mi vida. Bueno, como no a todo el mundo le pasa, Es un y sentido la de pregunta, responsabilidad también, ¿no? Es como que sí, uno es de alguna manera sentirte responsable de que si pasa algo malo, el culpable somos nosotros. bueno, los médicos tendrán la salud en sus manos, sentirán la misma responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, pero Totalmente. eh, nosotros sabemos las consecuencias. Y es más, Ujú. entendimos perfectamente qué ocurría en esta pandemia y por qué vino, pero a la gente le cuesta. Si nosotros le decimos, no, la pandemia vino por el cambio climático. Y la gente no entendió el cambio, o sea, no tienen por qué entender, ¿no? Yo acá no quiero desmerecer el Claro. conocimiento de nadie, pero digo, el que no está en el tema, ¿cómo puede hacer el link de lo que es el cambio climático que viene sabiéndose por información, por científicos que levantan la mano, pero ¿por qué llegamos a esto? Bueno, hay todo un ciclo, hay todo un equilibrio Ujú. que hemos roto, hay un contacto con la fauna silvestre que no deberíamos estar teniendo, que trajo todas estas enfermedades. Es insano manejar mal la fauna silvestre, pero son todos conceptos que tenemos que ir explicando para que la gente pueda ir entendiendo, ¿no? Cuando nosotros decimos, Claro. eh, repudiamos el tráfico ilegal de fauna. Bueno, Ujú. ¿por qué? Bueno, porque tenemos una ética, una moral con la fauna, pero además trae consecuencias zoonóticas, genera un mercado ilegal, perdés patrimonio de tu país porque están extrayendo biodiversidad que te pertenece como país y como mundo. Digamos, son un montón de conceptos que por ahí Tiene muchas aristas, claro. que tenemos que tocar desde la emoción más que desde la razón, ¿no? Y por ahí los que somos conservacionistas o los científicos, investigadores, acudimos a la razón. Bueno, Ujú. bienvenidos todos aquellos que son capaces de acudir a la emoción, ¿no? Por eso son tan valiosos nuestros comunicadores, nuestros posteos, nuestras redes sociales, tratar de hacer este tipo de eventos, porque empezamos a poder divulgar y difundir la conservación desde un concepto más encriptado, porque nuestras Ujú. organizaciones se dedican a eso, a cualquier persona. Vos bien lo Claro. dijiste cuando comenzaste, o sea, hoy conservacionista es un biólogo, pero es un médico, un veterinario, un abogado, mi Ujú. vecina, o sea, quien sea que quiera y Totalmente. entienda la trama y la necesidad de conservar un ambiente sano, ¿no? Pues es que yo no dejo de pensar, bueno, un poco en lo que habíamos hablado antes, de que cuando se habla de conservar o de especies y demás, como que yo creo que hay un punto donde uno lo siente como algo ajeno. Como que falta una especie de vínculo. Tal cual. Eh, entonces, es más, me acuerdo una charla que dio Pablo una vez, que, que tenía una idea para arrancar la charla, que después yo se la robé y de hecho la usé varias veces, Está donde muy bien, es básicamente parte de legado. él lo que decía era, antes de empezar la charla, como si fuera un rompehielo, él decía, bueno, cierren todos los ojos, entonces todo el mundo cerraba los ojos, y decían, bueno, les voy a decir una palabra, a ustedes se les va a venir una imagen a la cabeza, la primera imagen que se les venga a la cabeza. Entonces él decía, bueno, la palabra que decía era naturaleza, entonces la Mm. gente decía lo que le parecía.
Entonces lo que pasaba era que la gente decía, bueno, ¿qué se te apareció? Entonces uno te dice, a mí se me apareció un árbol. Bueno, ok. Otro dice, a mí se me apareció, no sé, un perro, ponele. A mí, por ejemplo, cuando yo lo hice, se me pareció una ballena jorobada saltando Claro, en el medio del mar al atardecer, claro, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que se estudió es que la cantidad de gente que ve a un ser humano en el claro, concepto de lo que es naturaleza, ya sea como protagonista o como claro. imagen viva de la naturaleza, es ínfima. Mm, Y eso es porque de alguna manera hay como una especie de... es más, en la charla donde yo le robaba esta cosa a Pablo, yo arrancaba la charla con un astronauta en el planeta Tierra, ¿no? claro, Entonces y bueno, después toda la charla el astronauta iba pasando de un lugar a otro, pero básicamente es como que nosotros de alguna manera somos astronautas en nuestro propio planeta. Somos un poco ajenos a eso, ¿no? tal cual, Y entender para quién es la conservación nos puede llevar a entender quiénes deberíamos trabajar en conservación. Entonces, la idea de trabajar en conservación solamente por una especie per se o por un determinado ambiente prístino claro, en el medio de la nada, claro, lo ve como algo ajeno, ¿no? tal cual. Entonces, nada, a mí me parece que falta un poco eso, de involucrar a la Sí, gente dentro de eso. Y lo que estás planteando de la pandemia va por ese lado, ¿no? tal cual. Sí, es insólito, es un fenómeno insólito que no nos veamos dentro de nuestro propio planeta. Es como, vamos a hacer una analogía hoy que vivimos todos en casa, con nuestra casa. Yo imagino que es como si tomáramos que la naturaleza es el fondo de nuestra casa y la parte de adentro de nuestra casa no es el planeta. Entonces tiro para afuera, tiro la basura, no me ocupo del jardín, porque total yo vivo acá adentro, pero el jardín no es Total, parte de mi casa. No sé, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, poner el ejemplo que todos sabemos del plástico. El plástico es algo, yo, digamos, me pongo a pensar, todo el plástico o la bolsa de plástico y el vaso descartable que yo deseché en mi larga vida todavía está en el planeta ahí tirado. O sea, no ha totalmente. desaparecido. Yo no, Sí, digo, en lo que va de mi existencia, el planeta se ha destruido de una manera exponencial, mucho más en estos últimos años, no voy a decir exactamente cuántos, que en el resto de la historia del planeta. Entonces, a mí no me queda vida para solucionar el sí, error que cometí. ¿Viste? Entonces, digo, y el plástico en realidad, lo curioso es que se inventó como una solución de conservación, porque en realidad fue un material que se diseñó para no utilizar tanto marfil. Se ujú, diseñó, el primero que inventó el plástico fue para las bolas de billar, en ese momento, creo que fue, no quiero mentir, pero el 1800 y pico, eh, las bolas de billar eran de marfil, entonces para evitar el uso del marfil se diseñó una especie de celuloide que terminó siendo el plástico. Entonces digo, mirá cómo mira qué bueno. empezó la historia del plástico y cómo estamos ahora, que tenemos montaña de plástico que todavía, o sea, ¿cómo puede ser que yo todo lo que tiré todavía esté? Es como que, lo que te digo, acumulo en mi patio y todavía está toda la basura que yo tiro en mi patio. ¿Y qué creo? ¿Que nunca se me va a venir encima? O sea, Bueno, el un tema es poco el justo, concepto, ¿no? estás tocando algo que va de la mano y tiene que ver con eh, cómo hacemos para involucrarnos o para vincularnos de alguna manera con algo que de alguna manera es intangible. Porque cuando te hablan del cambio climático, te parece como algo etéreo. Claro, Cuando te hablan de la conservación de las especies amenazadas, te parece un poco como decías vos, como un puñado de hippies tratando de salvar a tal cual, pobres al elefantes. Lo último estamos tigre. metiendo en todas las conversaciones, pero bueno, es un ejemplo. Vos ponés ejemplos marinos, a las pobres ballenas. Claro. Claro, O bueno, vos querés salvar a los delfines. ¿Por qué querés salvar a los delfines y no querés salvar a los pulpos? claro, Bueno, va por otro lado. tal cual. Que ese es otro tema que también es interesante tocar, pero bueno, vamos primero a cerrar esto. Sí, Entonces es muy difícil el tema de cómo le haces entender a la gente de, de que la idea de trabajar por la conservación de ambientes o de especies es trabajar por la salud del planeta. tal Y que la cual. salud del planeta es algo que tiene que ver con nosotros mismos. Y mirá esta ¿Entiendes? O sea, pandemia, más claro y la imposible, pandemia es un resultado de eso. tal cual,
tal cual. sacando de lado las teorías conspirativas que puede haber en torno a eso, la pandemia tiene que ver justamente con eso. Cuando se habla de lo que es el tráfico de especies, cuando se habla de cuál es el uso que se le da a la naturaleza salvaje, desde el Tal cual. mascotismo, desde el consumo y demás, tuvimos 1000 signos de alerta. Lo que pasa Totalmente. que también hay un problema de comunicación, como contabas vos antes, y también hay un problema de sinergia, ¿sí? Ujú, En el sentido de que, si bien esta situación por suerte está cambiando, ujú, era hora de trabajar en equipo. Entre todos los distintos, ya sea todos los distintos equipos entre sí, tienen que trabajar juntos, tal el cual. de los equipos interdisciplinarios. Sin ir más lejos, estaría bueno, Cari, que cuentes un poco de qué se trata el foro, que justamente apunta un poco a eso, ¿no? Ok. ¿Cuento? Contá, dale. No levantes la mano. No, no, si me tocaba. Este, bueno, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico es una red, digamos, es un grupo de organizaciones de los países, digamos, que tienen lo que consideramos mar patagónico, que son Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Son todas ONGs que trabajan en la conservación de alguna manera. Y acá está el ejemplo al que vamos de los diferentes roles que se cumplen dentro de la conservación, porque dentro del foro hay organizaciones muy basadas en ciencia, en información, hay organizaciones muy abocadas a la práctica de la pesca, las búsquedas de pesca sustentable, hay otras organizaciones muy abocadas a la difusión, hay organizaciones abocadas a una especie en particular, pero como viven en el mar, les interesa el mar, digamos. Y de eso se trata, ¿no? De esto que vos decís, de la sinergia, de las redes, de la unión, de las organizaciones trabajando juntas. Otra cosa que en los principios del concepto de la conservación no existía. O sea, esto Claro, de pensar que las organizaciones que trabajaban en esto tenían que unirse, que iban a sumar más que hacer competencia, era un concepto que no se consideraba, ¿no? Por eso es súper valioso. Y me parece que vamos hacia esa adaptación de unirnos en claro. redes, de redes multidisciplinares. En el foro, por supuesto, hay biólogos, abogados, comunicadores, digamos, es una gran red y encima de diversos países, ¿no? Es un desafío regional donde a la hora de mirar el mar no hay límite. A la ballena, al Totalmente. tiburón, a la tortuga no le importa si está en Chile, si está en Paraguay, en Paraguay no, está en Uruguay. Claro, mandé una de las mías, Leo, anotala. No pasa nada, la estaba esperando, Cari. Puede ser que alguna se haya escapado, no, sí, mandé una de las mías. Vos sabés que está buenísimo lo que estás contando, Cari, porque el concepto ese, bueno, de trabajar de manera sinérgica y complementaria, tiene que ver con que hay un objetivo que es común. O sea, Totalmente. eh, De hecho, el por foro ejemplo, trabaja mucho con los gobiernos, digamos, apoyando técnicamente el foro es principalmente un espacio de técnicos, ¿no? De expertos. Entonces, totalmente. ese expertise, volcarlo, ofrecerlo desinteresadamente a los gobiernos para causas comunes, ¿no? Como la creación de áreas, la protección de especies, la gobernanza, la legislación, digamos. El foro busca eso y empuja a todos juntos. Y la verdad que es lo que hay que hacer, ¿no? No, y es como que hay un objetivo que está por encima de todo, porque yo, por ejemplo, Aquamarina es una de las ONG que forma parte del foro, casi desde la creación del foro, de hecho. Ujú. Y, por ejemplo, nosotros, si bien trabajamos concretamente con especies amenazadas de la provincia de Buenos Aires, pero, por ejemplo, están los amigos del Instituto de Conservación de Ballenas que trabajan con ballenas Exacto, en Puerto Madryn, los amigos de Carumbé que están en Uruguay. Entonces, exacto. si bien cada uno tiene su área de expertise, por decirlo de alguna manera, o su especie objetivo, todo forma parte de un plan mayor. ¿Se entiende? Totalmente, son piezas del rompecabezas. Falta uno, no Exacto, se arma el rompecabezas, ¿no? O sea, exacto. Y eso es algo que a mí me parece súper interesante dentro de lo de tratar de describir un poco qué es la conservación, que es como que hay distintas capas, ¿no? totalmente. Y ahí está muy bueno el concepto de umbrella species, ¿cómo se dice? De Ujú. especies, Sí, emblema, sombrilla, paraguas. bandera, o paraguas, sí, tal cual.
Sí, donde mucha gente te dice, pero ¿cuál es la importancia de cuidar al orangután, o de cuidar a la ballena, o de cuidar... Y la idea es entender qué es lo que hay debajo de todo eso. O sea, pero totalmente. eso forma parte de entender el concepto de lo que es un ecosistema. Sí, Y, sí, sí, y tal desde cual ese lo que vos lugar, decís. Ujú. desde ese lugar está bueno entender que los ecosistemas son sistemas que en realidad son socioecológicos. Y ahí es donde vamos con el tema de que el alcance de la conservación llega a la gente. O Tal sea que cual. Y ahí también el concepto, indefectiblemente tenemos que sacarnos el traje de astronauta y sí, entender que nosotros somos parte de eso. tal cual. No, y ahí va un poco el concepto que yo te digo de todo vale, ¿no? Cuando hablamos de estas Uh -huh. especies emblema paraguas, a veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, está muy bien que todos valoremos a todas las especies, ¿no? Pero muchas veces sensibiliza más un panda que Claro, los anfibios de toda la Argentina. Cuando vos decís, la totalmente. mayoría de las especies de anfibios está en peligro en Argentina, la mayoría de las especies de tiburón está en peligro en Argentina. Mm, en cambio el panda o el tigre de Siberia, bueno, Sin vale, duda. vale, pues no dejan de ser especies, nos preocupamos por todas las especies, pero digo, a la hora de concientizar, si yo tengo un signo de sensibilidad con el panda o el tigre, vale también, o sea, porque lo importante es entender la trama. Bueno, es complicado que haya problemas con Uh -huh. polinizadores, con especies anfibias, como Totalmente. pero es más difícil de explicar, ¿no? O sea, seguramente es más doloroso que no esté más en el planeta un animal tan bello como el panda que un anfibio, ¿no? Entonces ahí también se Claro. juega el tema de la ética, la belleza, la moral. Entonces, todo vale, está bien. Si realmente yo veo conciencia de protección o de resguardar o sensibilidad hacia una especie, vale también, ¿no? Y de eso se trata cuando Es que tenemos quieras o no, o sea, todos tenemos nuestra sensibilidad y tal todos cual, la tenemos en lugares diferentes. O sea, tal cual, hay gente que quizás le tocas una fibra sensible cuando mostrás una especie carismática, por ejemplo, que está siendo amenazada. Hay gente que le tocas una fibra más sensible cuando ves que está en riesgo las tradiciones de su comunidad. tal Hay gente cual, que les tocas la parte más sensible cuando de repente les tocaste el bolsillo, porque totalmente. el dinero forma parte de su realidad. La realidad es que por más que cada uno tenga una fibra sensible diferente, el mecanismo de acción es el mismo, o mejor dicho, el objetivo es el mismo. Tal ¿Sí? cual. Lo que pasa es que uno aprecia el resultado desde su óptica, pero el objetivo es el mismo. O sea que hace 3 años más o menos, tuve la suerte de ir a una conferencia sobre conservación para estudiantes en Ujú, Cambridge. ujú, Y se llama Student Conference in Conservation Science. Entonces, ujú. nada, me presenté para ir a mostrar todo el trabajo que hacíamos desde Acuamarina con Franciscana. Para mí fue alucinante porque nunca en mi vida había pensado estar en un lugar así, y más con todo lo que implica y demás. Pero fue genial ver todos los distintos grupos de conservación. Había gente que trabajaba con elefantes, gente que trabajaba con monos, gente que trabajaba con corales. O sea, fue súper diverso y fue súper Diverso. enriquecedor. Y una de las cosas que más me impactó de todo esto fue una charla que tuvimos, una mujer que hablaba sobre el optimismo de la conservación. Mm, Entonces a mí me hizo un poco de ruido, digo, pero si estamos trabajando en conservación es porque el panorama no es del todo optimista. tal cual. Eh, y lo que decía era muy interesante porque decía, eh, abordamos la conservación siempre desde un mensaje muy apocalíptico, Mm, tal cual. ¿no? Mm, Muy catastrófico y buscando quizás de esa manera tocar la fibra sensible de la gente. Y no está funcionando. no, tal cual. Entonces, Tal cual. quizás tendríamos que enfocarnos en la parte más optimista de la conservación. Y yo no sabía si estaba hablando de una estrategia de marketing, por decirlo de alguna manera, Claro, o si estaba realmente convencida de que había algo bueno que estaba pasando. tal cual. Entonces, yo de repente me puse a pensar y digo, yo conozco un montón de gente que hace cosas geniales desde su lugar por la conservación. Tal cual. Y está buenísimo darle un poco de voz a esa gente para que cuente un poco lo que hace. Y me doy cuenta el contagio que genera eso. Tal cual. Porque
si de alguna manera yo me junto a tomar un café con vos, no es porque te quiero mucho solamente, sino porque la verdad es que es estimulante, porque nos motivamos en nuestro Tal trabajo, cual. Sí, porque tal cual. salimos con ideas, porque salimos con las pilas recargadas. Eh, Me parece que es súper importante que cuentes cuál es el trabajo que hace WSS en Argentina, desde ese lugar, Bueno, sí, para contagiar el optimismo de la sí, sí, conservación. tal cual. No, está muy bueno lo que vos decís, porque es cierto, en definitiva, digamos, uno tiende a ver el problema y un poco, bueno, la frustración también, ¿no? Digamos, los que trabajamos en esto muchas veces nos frustramos ante cosas, pero la verdad que la pasión puede más y esta lucha o esta por la naturaleza puede más que la frustración. Y es tal cual lo que vos decís, o sea, hay una diversidad de gente y una diversidad de culturas que hacen Ujú. conservación, cada uno a su manera y con su cultura, ¿no? WCS, Wildlife Conservation Society, es una organización global, internacional, que nació hace 125 años, este año cumple 125 en Estados Unidos, en Nueva York, pero que ha tenido una visión de globalizar la conservación, ¿no? Y, digamos, tiene programas en más de 60 países. Argentina es uno de Wow. ellos. Argentina es, digamos, las acciones de WCS en Argentina datan de los 70 o antes, digamos. Ya hace 50 años que WCS trabaja específicamente en Patagonia, ¿no? Siempre Ujú. el foco fue Patagonia. WSS tiene, su estandarte, tiene sus estandartes de la naturaleza, ¿no? Lo que nosotros llamamos strongholds, que son como las banderas Las fortalezas, sí, sí, sí. claro, los espacios de fortaleza de biodiversidad, ¿no? Entonces, WCS presta especial atención en la conservación de esas áreas, con la idea de justamente esta idea optimista, ¿no? De decir, todavía nos quedan lugares estandartes en nuestro planeta para defender, ¿no? Y para conservar y para tener buenas prácticas, ¿no? Porque por supuesto los lugares necesitan el uso por de las Ujú. personas. No, no vamos a hablar de uso sustentable porque no sé si nos gusta mucho el concepto y además lo que decimos siempre, lo que hoy es sustentable, capaz mañana no lo sea, ni siquiera sabemos qué va a ser sustentable cuando salgamos de esta pandemia. Entonces, Totalmente. hablemos de las buenas prácticas que se necesitan para que el hombre conviva con su recurso, ¿no? Que de eso se trata la conservación. O sea, Es que ni la para a mí, vos palabra sabés que uso, sino la convivencia, ¿no? Del hombre con su recurso que lo necesita. Entonces, a mí me pasa con la palabra sustentable que me genera más preguntas que ya, respuestas. bueno, sí. Es Pero peor que la palabra conservación. Es más sí, difícil de comprender. abre muchos debates, Mm, pero a mí lo que me gusta usar en vez de palabra sustentable es la palabra responsable. mm. Y la responsabilidad es algo que nosotros la conocemos de la cotidianidad y que tiene que ver con entender cuál es el alcance de nuestras acciones. Eh, Sí, y pero entender cuál es el efecto asociado, ¿no? también va con lo cultural. Lo que para vos es responsable, probablemente otras culturas no lo sean. Los valores son Totalmente. distintos y cambian. Entonces, probablemente, de hecho, para lo que nosotros, para, no sé, Argentina es conservación, para otros países del mundo es otra cosa, digamos. Hay países Totalmente. que cazar es conservar, y para Ujú. Argentina no, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? Pero digo, todo va A en ver, la cultura también. Cari, inclusive dentro del país, perdóname, Bueno, dentro de nuestro país, de provincia a provincia, la cambia situación la cambia. cultura totalmente. Un caso típico es lo que pasa con el Puma. O sea, Tal cual, depende tal de qué cual. lado, si estás Lo en provincia de veas, Buenos Aires, si estás en Río Negro, si estás en Chubut, en Neuquén, la visión la cambia. visión cambia, sí, tal cual. Eso hace aún más complejo, ¿no? Todas las acciones de conservación que vos Ujú. quieras llevar adelante con las especies. Por eso, cuando tenemos que definir conservación, empezamos a pensar en las miles de aristas y cosas, y digo, proteger especies no, porque el uso de un recurso de una especie también es conservación, y ahí se pone en juego si el manejo de las especies es conservación, pero dependiendo qué especie. Entonces, es muy complejo pensar en un concepto de conservación como algo técnico. Pensemos más bien como algo dinámico, cambiante, cultural Total. y que busca tocar la emoción de las personas como para poder
llevar adelante todos un planeta sano, ¿no? Sí, vos sabés que cerrando un poco, ya la verdad que no nos queda mucho tiempo, pasó volando, pero un poco cerrando el concepto de lo que es la conservación, yo creo que no dejo de verlo como eh, accionar desde la conciencia y desde la responsabilidad. O sea, Tal cual, entendiendo un poco cuál es el alcance de todo. totalmente, Eh, Esto pasa desde el consumo cotidiano, tal eh, cual, tratar de preguntarse siempre de dónde viene lo que uno está consumiendo, tal qué cual, efecto tiene eso. tal cual. Eh, esto va desde un pescado hasta, no sé, lo que le untás a la tostada a la mañana. O sea, Totalmente, o en qué packaging viene, ¿no? ¿sí? Mm. Entonces yo creo que si queremos pensar la conservación desde la acción, tiene que ver con generar conciencia y responsabilidad, un poco de la mano, ¿no? Y Sí, entender el efecto boomerang, de que todo lo que estamos tirando va a volver. tal cual. En Sí, distintas formas. Hoy está volviendo en forma de pandemia, y no es sí, menor. digamos, y es la prueba de la calidad de vida, ¿no? O sea, siempre hablamos que buscamos un equilibrio y una calidad de vida para el ser humano, y hoy la Ujú. calidad de vida que estamos teniendo no es la mejor. O Totalmente. sea, y digamos, no quiero caer en la redundancia de las futuras generaciones, pero un poco sí, porque digamos, yo me hago Sí, responsable de todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida, pero imagínate que mis hijos y los tuyos y los que vengan la van a pasar mal si nosotros no no, cambiamos totalmente. un poco la cabeza. Entonces, eso es ser egoísta. El hombre es egoísta y creo que está en su naturaleza y siempre lo va a ser, ¿no? Entonces, recurrir al altruismo tal vez no es la naturaleza del hombre. Ujú. Hagámoslo por egoístas, ¿viste? Total. Digamos, hasta nosotros capaz somos egoístas, nos dedicamos a lo que nos gusta. Tenemos un altruismo natural con la naturaleza y capaz lo hacemos por nuestro propio egoísmo. Bueno, que cada una de las personas lo piense así. Yo quiero una calidad de vida mejor, quiero salir de mi casa esta pandemia, entonces voy a hacer algo bueno. Perfecto. Pensémoslo con nuestro gen egoísta, pero pensémoslo, ¿entendés? Y pensemos, Total. no sé, si somos egoístas, pensemos en nuestro hijo directo o en nuestro nieto directo, la están Totalmente. pasando mal. Y Sí, canalicemos el egoísmo quizás por ese lado. totalmente, Escúchame, Cari, ¿cómo hacemos? O sea, si a alguien le interesa saber más acerca de los proyectos de WSS en Argentina o a nivel global o como sea, si a alguien le interesa más, conocer un poco más acerca del foro, sí, espero que tengamos pronto igual a algunos invitados del foro que ya, sí, por eh, favor, sí, sobre todo Alexa y Flor, si están viendo esto, en sí. algún momento estaría Prepárense, buenísimo tenerlas. prepárense. Eh, ¿Cómo hacen, Sí, si alguien quiere bueno, saber más sobre esto, qué les recomendás? Página web, Instagram o lo que redes, sea. sí, redes, página web, la página de WCS, Ujú. wcsargentina.org y también wcs.org es la organización internacional donde también tienen información de todos los programas de los países de Wildlife Conservation Society, específicamente Argentina obviamente tiene su propia página, pero Bien. pueden visitar las dos. Y después la página del foro es Flor me va a matar, porque No, te lo acabo de escribir decirlo, para que, ahí para que está, tengas un vamos, machete. Flor, F Mar Patagónico, ahí ese está, es el menos mal. usuario. Sí, ahí están los está pasando Flor, genia, que me dijo, acordate que son así, pero bueno, gracias que la tenemos a Flor. Gracias Sí, que la tenemos a Flor. sí, así que la queremos escuchar en un café, ¿eh? Sí, claro, ya está invitadísima. Buenísimo. La página web del foro para la Ahí conservación del está, mar Patagónico es marpatagónico.org sí. y el Y bueno, usuario del foro es fmarpatagónico. Lo pueden encontrar así en el Instagram. sí, Escúchame, Cari, para cerrar lo que estamos haciendo sí, es imaginar un poco la idea de que, con la idea de que el mar conecta y de que el mar llega a todos lados, imagínate como que vos pudieras dejarle un mensaje al mar y encargarte de que ese mensaje llegue a todo el mundo. ¿Cuál sería el mensaje que a vos te gustaría dejarle al mar y que se haga eco en todos lados? sí. Mira, no soy muy imaginativa para No las pasa nada, Cari. Después lo frases, editamos. pero hoy la verdad que me gustaría dejar así en el mar una frase que estuve escuchando esta semana, que es de una muy amiga mía, mentora, te diré mía en muchas cosas, que es Amy Camacho. eh, y ella tiene muchas frases, ¿no? Muy lindas, pero una que dice
que me impactó mucho es, la solución está aquí, en la naturaleza. Y la Buenísimo. solución entendida desde lo que quieras, ¿no? Desde lo que quieras, desde el total. placer de observar el mar, desde la necesidad de la salud, del medio ambiente, pero la solución está Hay que aquí en la buscarla ahí, naturaleza. claro. Sí, Buenísimo, Cari. bueno. Che, un placer tenerte acá. No, la verdad, che, bueno, un placer para mí. De vuelta te digo que felicito a todos los de Aquamarina. Bueno, gracias en nombre de todos. Con vos tengo especial inclinación, pero a todos los felicito. Ah, ¿te das cuenta? No nos podemos juntar una hora a tomar un café, ¿no? No, y aparte nos queda corta la hora. Pero bueno, disfrutá mucho tu día de cumple, a pesar de Bueno, estar gracias. lejos bueno, estás cerca de todos, con esta conexión así. El mar conecta, si vamos con la misma, Sí, tal cual. con la misma idea. No digamos distancias, por suerte esto nos acerca. Bueno, Así que, Cari, muchas gracias. Leo, un placer enorme. Gracias por los mensajes de cumpleaños, también a todos los que estuvieron ahí Sí, poniendo sus mensajes y demás. Me encuentro un poco varado en una ahí me situación saluda así media Jimena. rara, como estamos todos, pero la verdad que en un día así está buenísimo haber tenido justo. Sí. El tema de tener café del mar y encima tener a una amiga como Karina. Gracias. Así que bueno, Cari, muchas gracias. No, gracias a vos, Leo, y gracias a todo Aquamarina y a todos los que están ahí mandando mensajitos. Gracias, la verdad, un placer. Lo disfruté muchísimo. Bueno, gracias, Cari, te mando un beso enorme. Beso. Chau, chau. Chau, chau.